Kaixo, buenas tardes y bienvenidos a Cafea, un expreso para hablar de la película cubana Vicenta B, tercera película de Carlos Lechuga, que forma parte de la sección Horizontes Latinos. Para hablar de ello tenemos con nosotros al equipo de la película, director Carlos Lechuga, a la actriz Linette Hernández y a la productora Claudia Calviño. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Acabamos hace apenas unas horas, de tener la premiere europea de la película. La película tuvo su estreno mundial ahora en el Festival de Toronto. Y bueno, siempre os pedimos a cualquiera de los tres unas palabras para presentar la película, porque aún quedan funciones en el festival y para la gente que va a descubrirla en los próximos días, contar de qué va la película, de qué va. Bueno, qué mejor que la Vicenta. Sí, Vicenta B es esta mujer cubana que tiene el don de hablar con los muertos, tiene el don es espiritista, vamos a decirlo así de alguna manera, y es una mujer que se pasa el tiempo ayudando a todo el que puede. Muchos vienen a su casa a pedir ayuda, a pedir consejo espiritual sobre todo, y ella está ahí siempre. Es su trabajo y lo disfruta hasta el momento que su único hijo, parte de Cuba, se va, y en ese momento el mundo de Vicenta cae, el mundo de ella se complica, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Carlos, es tu tercera película, tu primera película, Melaza, que bueno, era tu guión de tesis de San Antonio de los Baños. En esa película abordabas un poco, era una mirada hacia Cuba, la realidad cubana desde la familia, las dinámicas familiares. Empezaste en Rotterdam, creo, con aquella película. La segunda, Santa y Andrés, había esta mirada era un poco como una llamada a la tolerancia, a intentar conciliar posturas políticas bien opuestas, sí, pero era un nuevo retrato de Cuba. En esta, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado entre esas dos primeras películas y esta nueva? ¿Qué ha pasado en Cuba? ¿Qué ha pasado en tu mirada? ¿Cómo ha evolucionado tu mirada hacia el cine? Sí, bueno, es curioso porque ahora que dices esto y hace unos meses atrás, creo que sin quererlo hay como una trilogía, ¿no? Una trilogía de Cuba. Como tú le decías, la familia, la intolerancia política y social, y ahora quisimos hablar de la fe, ¿no? Para mí es mi película más personal, es una película que me gusta mucho. Y ya te digo, Cuba está cambiando mucho a diario, para peor, lamentablemente. Y creo que para todos, o sea, lo estaba hablando con Claudia y con Liné, para todos es importante cómo nos enfrentamos, o sea, como cubanos a esta película ahora, porque toca fibras muy profundas y que con las otras películas no podía por mi vida personal, pues todo no podía haber tocado, sino era este momento, ¿no? Y nos hizo pensar mucho en nuestras madres, nos hizo pensar mucho en el exilio. Entonces creo que cada espectador, ya sea cubano o no, la película, que creo que es, ya que estoy un poco más viejo, no voy a hablar de madurez por modestia, pero ya que estoy un poco más viejo, yo creo que la película tiene la posibilidad de, aunque te guía, deja muchas ventanas abiertas para que cada espectador vaya entrando, ¿no? Como esta maravillosa chica que nos dijo, oye, el síndrome del nido vacío a mí me toca, ¿no? Más allá del tema de la fe, del tema político. Sí, bueno, es que la película acaba de tener este pase y efectivamente hay una emoción que desde el comienzo, diría casi desde la presentación, desde la propia presentación, hay un clima que se ha creado bastante único y que, bueno, pues que ha llevado a una ovación final larga, emocionante y a un debate bien interesante. Quería preguntarte, Linette, una pregunta. Tu personaje es una mujer que quiere entender, o sea, realmente está buscando, mi hijo se va, yo ya no, ha habido un cambio en quién era, en quién soy ahora, que está en un suceso trágico con una chica que ha venido a verla. Y todo eso con un
pasito de distancia hacia atrás, tiene una lectura política increíble, ¿no? De decir, es una película profundamente política en el fondo. Todo lo que pasa en Cuba, todo lo que se crea en Cuba tiene una dimensión política, pero en este caso, a día de hoy, es curioso que lo que nos está contando tan fuerte de la realidad cubana, ¿no? Sí, bueno, es la tercera vez que veo la película. La primera vez fue en el estreno en Toronto y luego una segunda vez, y esta es la tercera vez que la veo. Y cada vez descubro cosas nuevas y sobre todo me sorprende cómo todo se cae. Hay varias escenas en que todo se cae. Se caen cosas y es lo que está sucediendo con Cuba en este momento. También el punto de que su hijo, el hijo de Vicenta aparte, se va, y esa escena donde vemos que todos se van. Y realmente, ya lo había dicho ya en Toronto, tenemos muchos amigos que se están yendo, amigos jóvenes que están partiendo y cada vez son más y más y más. Y esto en la película, aunque pudiera ser muy sutil, lo podemos ver ahí. Y también Vicenta muestra una Cuba que está destruyéndose, deteriorada, vieja, que solo no falta esa belleza que quizás todo el mundo tiene ese imaginario de cómo pudiera ser Cuba, la playa, el azul, lo bonito. Pero en Vicenta tú ves también ese otro lado, ese lado deteriorado, ese lado viejo, que necesita reparación, que necesita que le pasen la mano. Y bueno, ahora mismo no hay eso en Cuba. Y entiendo que esta situación que describes de Cuba igual de cara a Claudia, hace la situación de la producción cada vez más difícil. Claudia, Carlos, tenéis una complicidad creativa porque realmente las producciones de Quinta Avenida es te diría ya una cosa como un colectivo de creación, va más lejos que una productora. ¿Cuáles han sido los desafíos en términos de producción para levantar? Porque bueno, el año pasado ya pasasteis por aquí, por la sección de Wiplatam, que tuvisteis un pequeño empujón en el palmarés. Pero ¿cuáles son los retos a la hora de empezar a producir una película como esta? No, yo creo que lo más interesante, para mí con esta película llevábamos mucho tiempo, Carlos y yo, hablando de la historia. Y tuvimos con esta película las fajaciones creativas más grandes que habíamos tenido en la historia de nuestro trabajo juntos. Te lo digo de verdad. Siempre nos hacemos juntos una anécdota que es la primera versión del guión, de un guión que se llamaba La Pelota Roja en el 2016. Yo le debatía mucho a Carlos y Carlos me decía, la pelota roja es lo que es. Y ese es un chiste que nos hacemos. Y realmente con esta película tuvimos muchos debates, mucho a nivel creativo, de los más fuertes, sin parar, todo el rodaje, toda la postproducción, todo el tiempo. Pero hoy viéndola y recordando todos los retos que tuvimos, no puedo enumerarte porque cada cosa fue difícil. Es decir, hoy yo veía el momento la locación donde es el cumpleaños de Vicenta. Es una locación que nos costó mucho trabajo conseguir y les contaba que yo sigo en Twitter a la persona que se encarga de los permisos de rodaje de ese lugar, que es una persona que no tiene nada que ver conmigo ni me interesa lo que pone en Twitter. Pero recordé que había sido tan difícil todo, desde los permisos. En Cuba cambió tanto la vida en muy poco tiempo que nosotros comenzamos la pre con un dinero que cuando terminamos el rodaje valía 5 veces menos por la crisis económica y por el nuevo cambio de moneda. Entonces fue muy duro, pero me gusta mucho lo que dice Liné de que todo se cae. Fue una casualidad. Las sillas se caen, la bicicleta se cae. Y para mí, yo creo que para Carlos también y para Liné, la película es una película de un despertar, ¿no? Es como un crecimiento. Nosotros hemos crecido como mismo el personaje crece. Tú te despiertas con la película a ver algo que tú no habías visto. Y todo el tiempo yo la veo de esa forma y a mí misma, yo lloré hoy en la película desde el principio hasta el final, que es algo que nunca me pasa, porque es como una película como de crecimiento. Y yo crecí mucho en la producción de Vicenta B. Es lo que te puedo decir. Ha sido un reto muy grande
Pero bueno, hemos estado muy bien acompañados por nuestros coproductores. Tenemos unos coproductores espectaculares, Samuel Choban, Dag Joel de Noruega y Moto Pictures de los Estados Unidos, que son unos coproductores creativos espectaculares que han aportado mucho a la película. Y eso con las ayudas de San Sebastián, del Fondo Cubano, que también fue decisivo. Y bueno, nada, uno crece, uno crece y ahora estamos aquí y es una historia con un final feliz, para nosotros al menos. Yo no sé, lo primero cuando, incluso antes de ver la película, el título ya te remía un poco al Humberto de Vittorio De Sica. Y es verdad que es una película que recordamos como igual de las más negras No había esperanza, el pobre hombre con su perro, es decir, igual en Ladrón de bicicletas, en otras te quedaba siempre una salida, en esta era como muy negra. Y sí que comparte esta especie de que igual va ligado a la edad que decías tú, que esa mirada un poco más optimista de todo es posible, se puede cambiar, como que igual ha pasado el tiempo. Pero a la vez te iba a decir, hay una reivindicación, y quería ir al tema de la música, también hay una reivindicación de lo cubano, en el sentido de ir desde la música africana hasta el blues, pasando por Soledad Bravo, que tiene toda una connotación, hay algo ahí. Entonces, la música está como muy quirúrgica en momentos muy precisos, pero me gustaría que nos contases algo. Sí, bueno, como todo en esta película, que los espíritus han estado ahí jugando, tuvimos un trabajo de postproducción y de escoger las canciones bien profundo y bien cercano, porque por ejemplo el tema de Soledad Bravo había estado en una película Juan Carlos Tavío, que era como mi mentor, y tenía que acabar en un blues la película, ¿no? Porque más allá que sea como mi Humberto D, mi filmografía, que es bien oscuro todo, ese último blues es como hay que levantarse, ¿no? Hay que levantarse, hay que rebelarse, hay que cambiar esto, ¿no? Y ese momento, los momentos musicales son muy emocionantes, ¿no? Porque la película parece que va a ser fría, pero realmente estos momentos llegan mucho. Y la variedad viene porque, fíjate, o sea, nosotros empezamos a ver un 14 de julio toda la filmografía de Bergman, en un momento que estábamos muy mal en Cuba, y después me dijeron, es el cumpleaños de Bergman, justamente. Y dije, siempre que se hace una película mestiza, negra, siempre es sobre problemas materiales, viviendo en un país donde todos somos de África, y un poco de España, pero... Y dije, ¿qué pasa si hacemos una película de mujeres cubanas de verdad, con un problema interior, con una crisis de fe, ¿no? El silencio de Dios desde el Caribe. Y entonces eso musicalmente tenía que venir ahí también. Y hablabas en el debate del... Bueno, otra ovación más de las incontables que ha habido del homenaje, ¿no? De la carga de homenaje que tenía esta película, ¿no? A la mujer negra, Sí, a la mujer negra, a la mujer cubana, a la mujer santera cubana, porque en la filmografía cubana es muy difícil que tú encuentres esta serie de historias. Y quería comentar algo súper lindo que sucedió. Pasaron muchas cosas durante el rodaje, pero algo muy lindo que pasó, que eso lo descubrimos después, es que luego de la escena de la calabaza, luego de eso comenzamos a recibir noticias de mujeres embarazadas. Entonces, el que hace de mi esposo, el actor que hace de mi esposo, entonces, bueno, se embarazó con Jenny, con su esposa, y nació el pequeño David. Durante el rodaje, el script, Frank Sinatra, yo lo llamo con mucho cariño Frank Sinatra, y Laurita, la vestuarista que estaba todo el tiempo al lado mío acompañándome, se enamoraron y hace poco nació el pequeño David. Luego, yo salgo embarazada también y mi bebé, que se llama Sol, que tiene 3 meses, otro parto. Y ahora estamos esperando la llegada de esa niña que todavía no sabemos nombre. Entonces, yo creo que Vicenta, por una parte, me dejó también la vida, la nueva vida. Y vamos a ver. Pues es un aviso, la tasa de natalidad de Donosti
en 9 meses va a explotar y, bueno, igual había que haber avisado a los espectadores, demasiado tarde. Ha sido un gustazo, un lujo el poder teneros Muchas aquí gracias. a los tres. Os Muchas deseamos gracias. lo mejor con la película y nada, y muchas gracias también por estar ahí. Os dejamos con unas imágenes para que podáis descubrirla. Sea el Santísimo, sea el Santísimo, Madre mía de la caridad, ayúdanos, ampáranos. Cuídate. En el nombre de Dios, ay Dios. ¿Por qué los jóvenes hacen estas cosas? La Virgen de los Dolores. Todo esto lo que me ha traído es más soledad. Lucero de la mañana. Tú eres la de las cartas. Vicenta, ¿Qué hace aquí? Claro lucero del día. ¿por qué yo no puedo ayudar a esos muchachos? Senta, tú piensas que los muertos no te están hablando. En esa hora que se ha ido el alma. Eres tú la que no estás escuchando. Lucerito, lucerito, buenos días.